verso 10. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 9 y verso 10. Y a la letra dice así la santa palabra de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén, amén. Puede sentarse. Es tiempo de luces, es tiempo de regalos. Es tiempo donde la felicidad llega a la vida de muchos y empezamos a darnos cuenta que es tiempo de dar regalos. Y damos regalos no quizás a todo el mundo, pero sí a los que están más cerca. Quizás aquellos seres queridos que están más cercanos ahí a nosotros, o a alguien en especial. Buscamos la forma de darle siempre un regalo. Pero el día de ayer, cuando caminaba y hacíamos la obra a la cual el Señor nos había mandado con el necesitado, a veces me daba cuenta que algunas veces somos egoístas y no pensamos muchas veces en aquel que necesita algo más. Muchas veces pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos verdaderamente en aquel que necesita algo. En darles un momento de alegría, porque no es todo el tiempo que estamos ahí. En cambiarles por lo menos siquiera una vez al año algo diferente. Ahora mismo hay muchos grupos de no creyentes que se juntan con el único objetivo de darle un momento de alegría a familias o a personas. El otro día escuchaba a un grupo de personas que se reúnen y cada uno de ellos, cuando reciben el turkey o el pavo, el chumpipe, el guajolote, como le llame usted, vienen y ellos lo cocinan y se lo llevan a este grupo de personas y se lo llevan ya cocinado. Y veía que ellos venían y contactaban a familias de escasos recursos y les preguntaban cuántos eran en su familia y preparaban los platos de comida ya hechos allí para la cantidad de personas e iban y se lo dejaban ya cocinado. Y me llamó la atención porque digo yo, y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo por el necesitado? A veces nosotros nos la llevamos en decir: pastor, pero es que el que más necesita soy yo. Yo te diré una cosa, hermano: Dios no te ha desamparado ni te ha dejado. Te quejas porque ya tienes una costumbre de quejarte, pero no es que Dios no haya sido fiel. Dios es fiel y en gran manera para con nosotros. Pero todo esto me llevó a pensar precisamente en aquellos que necesitan en este tiempo quizás un jacket, un suéter, o quizás una cobija, un par de guantes para calentarse las manos. Pero a veces ni el guante se nos cae a nosotros para decir que ellos lo encontraron y lo encontraron allí. No. Decimos: no, pastor, ese guante yo lo necesito. No, hermano, déjame decirte que no. Y esto me llevó a recordar aquella palabra que el Señor mismo habló allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 8, donde dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira, los pobres siempre estarán y estarán todo el año. Siempre habrá un necesitado. Pero Dios está con aquellos que le buscan. Dios está con aquellos que verdaderamente han abierto su corazón. Pero cuando nosotros hablamos de este pasaje, nosotros pensamos:
Ah, sí, pero esa es cuestión de los pobres. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, tanto al judío como al gentil, se nos obliga de parte de Dios a tener cuidado de los pobres, de las viudas y de los desamparados. Es algo que la iglesia tiene que hacer. Pero a veces a nosotros no nos importa eso. No nos importa eso. Por eso es que ayer, cuando el Señor me dijo, mira, a esto también quiero que te dediques. Y no puedes estar renunciando a esto. Entonces le dije, Señor, perdóname. Porque a veces la carga es más. Pero yo le pregunto, ¿usted tiene carga por alguien por casualidad? No, de mí mismo nomás, pastor. Ten cuidado. Porque a veces solo siente carga uno por sí mismo, pero ni siquiera de las demás personas. Hay personas que son pobres y que necesitan ayuda. Pero hay otro tipo también de pobres, los pobres espiritualmente. Por eso yo este día yo quiero tocar algunos aspectos acerca de la pobreza. No solamente de la pobreza, de la pobreza material, sino también de la pobreza espiritual. Porque a veces tenemos todo, pero también espiritualmente somos pobres. Y de ello también quiero tocar en este día, para que nos demos cuenta que aunque lo tengamos todo, a veces somos pobres espiritualmente. Número uno, yo quiero que verdaderamente reconozcamos cuál es nuestra condición. A veces no queremos reconocer cuál es nuestra condición. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, del verso 1 al 4, nos relata la historia de que en aquella ocasión el Señor se encontraba allá en el templo. Y cuando Él estaba allí en el templo, Él habló acerca de esto y dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas no estaba en su pobreza hecho por todo el sustento que tenía. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mire, a veces nosotros tenemos mucho y regalamos cuando se nos pega la gana, o damos cuando nosotros queremos, y a veces no damos nunca. Y usted va a decir: pastor, eso es una grosería. No, esto no es una grosería. Tenemos la costumbre de nunca de dar nada a nadie. Y para ser bendecidos, primero, para que uno sea prosperado y ser bendecido, hay que aprender a dar. A ver, el campesino, si no le da a la tierra, no va a obtener, jamás siembra. ¿Es correcto? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer? El campesino mete la mano a la bolsa donde tiene su grano, pero si él no le da a la tierra, él no va a tener nada. Alguien dirá por allá: pero es más seguro lo que tengo en la bolsa. Sí, quédate ahí, cómetelo y al final no tendrás nada. El campesino tiene que darle a la tierra, y la tierra no le va a dar uno, le va a dar al 100 por 1. Pero cuando mete la mano, la empuña, saca y la tiene que volver a soltar para después volverla a llenar. Pero no hace ni lo uno ni lo otro. Y esto pasa en el acto de dar. Y cuando nosotros
Muchas veces no damos, y esto pasa no solamente con la ofrenda, esto también pasa con el diezmo. Ah, no, pastor, ya no toque lo del diezmo, por favor. No, no voy a hablar del diezmo. Pero el diezmo es parte también de lo aprender a dar a Dios, de darle a Dios lo que es de Dios, y Dios te bendecirá. Pero a veces no, es que el diezmo, alguien me dirá, pastor, este no es un mensaje para eso. No, pero te quiero recordar algo, que aquí habían unos hombres ricos que tampoco estaban dando lo que tenían que dar. Pero había una mujer viuda que estaba dando aquello. Si usted me dice, si yo le pregunto esta noche, ¿cuánto trae en su cartera? Esa es mi vida privada, pastor, en esa no se meta. Y más con mi cartera. No, pero yo te diría, dame lo que tienes ahí. Yo no le estoy dando nada, esto es mío. Entonces quiere decir que tu corazón está en las riquezas de que tú traes en tu bolsa. Y esto es tremendo. Nosotros queremos las bendiciones de Dios y deberíamos de empezar. Por eso pregunté, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Por qué? Porque mire, cuando tenemos, nos ponemos en esa condición. Yo tengo y basta. A nadie le interesa. Pero también cuando hay un pobre que también es pobre espiritualmente, pasan estas cosas. El día de ayer, cuando entrábamos a la cárcel y a predicarles a aquellos que estaban en la cárcel, había un hombre que me dijo, que dijo estas palabras: todo eso, y me lo dijo a mí, todo eso que ustedes están haciendo y predicando, eso es mentira. Cuando él me dijo esa palabra, vine yo y dejé en ese momento de seguir hablando y vine y lo confronté. Y entonces le dije yo, pero el padre de mentiras te tiene la condición que estás, porque es tan mentiroso que te tiene detrás de unas rejas. Sí, porque el diablo es así, el diablo es mentiroso por naturaleza. Y es más, es tan pobre tu vida que tú entras y sales de esta cárcel porque aquel que te ha engañado, tú piensas que esa es una buena vida, entrar y salir de la cárcel. Eres el más pobre y miserable de los pobres. Y agachó su rostro, porque le dije, esa no es vida. Entrar y salir de una cárcel no es vida. Y quizás tú me digas que lo que estamos predicando ahora sea mentira, pero el padre de las mentiras te tiene tan engañado que crees tú que esa es una vida buena en la que tú estás. Por lo tanto, estás tan ciego que no te das cuenta que depende siempre de la pura misericordia de Dios. Y el hombre agachó la cabeza, no supo qué contestarme. Y usted me va a decir, pastor, ¿y usted es atrevido así para contestarle a alguien? Algunas veces, cuando lo necesito, le muestro la autoridad de Dios y lo confronto, porque por la mentira del diablo él estaba allí. Y aún todavía, por eso es que hay algunos que son pobres, y voy a hablar materialmente, son pobres, pero como diría alguien por ahí, no dan su brazo a torcer, que están acabados. A veces nosotros no queremos darnos cuenta que nosotros somos tan pobres espiritualmente que por eso nuestras reacciones son tan negativas en todo aspecto. Digan por lo menos amén, hombre, vamos. Si yo no le estoy diciendo nada malo, no le he ofendido todavía, no le he dicho nada. Y yo no trato de ofenderlo, perdóneme si lo ofendí. Pero si se siente ofendido, pase adelante, yo voy a orar por usted. No le voy a pedir perdón, voy a orar por usted. Porque algunas veces creemos que estas palabras nos confrontan, nos ofenden. No, pero es que primero hay que entender cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? ¿A dónde estamos? ¿En qué escalón nos encontramos? Quizás usted me diga, pastor, pero la verdad es que yo estoy bien amolado, pastor. Yo no tengo dinero. No. En esta nación
siempre hay una bendición que Dios te dará y siempre Dios abrirá una puerta. Mientras tanto, entre medio de todo ello, se levantó otro el día de ayer, entre medio de todo ello, y dijo: ayúdenme, denle un mensaje a mi mujer allá afuera. Y le dije yo: ¿qué hiciste para que estés aquí detrás de esas rejas? Me equivoqué. A veces nosotros estamos equivocados, pero no queremos aceptar que nos equivocamos. Tenemos un orgullo demasiado alto. Somos orgullosos por naturaleza, pero nos consideramos espirituales. Pero somos los más grandes espirituales. No. Y es allí verdaderamente donde nosotros empezamos a reconocer cuál es nuestro estado espiritual en su segundo aspecto. ¿Por qué? Porque Gálatas en el capítulo 3, ahí nos habla acerca de nuestra condición. En el capítulo 3, en el verso 1 dice, él hablando a los Gálatas, pero no le habla solo a los Gálatas, nos habla también a nosotros mismos. Él dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Eso quiere decir, cuando habla en el original, la palabra fascinó, quiere decir, ¿quién te cautivó con hechicería para que tú estés en la condición que estás? Está hablando de una brujería, por así decirlo. La palabra fascinó, por eso es que tiene una connotativa mucho más profunda. ¿Quién te engañó y quién te cautivó? A ver, en nuestros países, y voy a decir no, porque alguno me va a decir, I'm sorry, pastor, but I born in a USA. Yeah, you born in a USA, okay. Pero no te preocupes, tus padres vienen de allá del otro lado de esa frontera. Oh, pero entraron por avión, pero también son igual que tu servidor. Un día también fuimos emigrantes y lo que se llama mojados. Ah, no, ellos no se mojaron, ellos pasaron en un avión, pero son mojados. ¿Sí? Que ya nos secamos un poquito, no quiere decir que tampoco no somos del otro lado. Ahora, ¿por qué hablo de eso? Porque la palabra hechicería quiere decir, a algunas personas dicen, es que alguien me hizo un hechizo, me embrujó, me hicieron algo y yo por eso estoy en la condición que estoy. De hecho, alguien me decía en estos días, yo no puedo salir del vicio porque alguien me embrujó. Pastor, me dijo, ¿y yo cómo hago para salir de ese embrujado? Oh, Gálatas insensato, ¿quién los embrujó? Muchas veces caemos en las redes del diablo y el diablo te embruja, te viene y te llena tu mente y te tiene en esa condición. Y nosotros, muy agradecidos, no queremos salir de esa condición. Y no es porque no se nos predica el Evangelio, se nos predica el Evangelio, se nos predica el poder de la palabra, pero estamos contentos como estamos. Eso no le gustó, eso no me gustó, pastor, eso no me gustó. No, es que no te guste, pero eso es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando encontramos la verdad, no queremos obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Qué interesante que nosotros venimos a recibir y nosotros decimos ahora, pero la unción de Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está conmigo. Y entonces, ¿por qué no obedecemos? Ah, pastor, pero eso... No se preocupe, no termino de leer, todavía no he llegado al verso 3. En el verso 3 dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis terminado por la carne. Porque decimos que somos, ¿qué? Espirituales. Y en realidad no somos espirituales, sino que somos, ¿qué? Carnales. Y entonces alguien me dirá, pastor, pero ese no es un mensaje de esperanza. ¿Cómo no? Es un mensaje de esperanza.
porque aquel necio estaba tras aquella reja diciendo que todo lo que yo hablábamos y si se le predicábamos era mentira, pero el padre de mentira lo tenía en el bote. A veces uno dice, no, es que el pastor como que cambia el lenguaje, ¿no? A mí me encanta escucharlo mejor cuando enseña, porque usa palabras más lindas. Sí, hermano, pero mire, sea que tú digas el bote, sea que tú digas la cárcel, sea que tú lo digas el jail, como tú lo quieras decir hasta en inglés, y no te preocupes, ahí te tiene, de todas formas es Bartolina, de todas formas es cárcel, de todas formas estás metido ahí, en ese lugar donde no deberías de estar metido, y cae uno ahí porque uno es un insensato. Uno no quiere darle lugar al Espíritu para que nos corrija. Cuando no le damos oportunidad al Espíritu, entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros? En lo que hay en nosotros es una contienda. ¿Hacia dónde se dirige el pastor? No, dale un poquito más allá adelante y te vas a encontrar en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 20 y verso 21. Mire, en el verso 20 dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes. En otras palabras, el apóstol nos estaba amonestando. ¿Sabe por qué? Porque eso pasa en el hombre. A ver, le voy a contar así, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Conocen ustedes a Moisés? No, Moisés, el hijo de la hermana Inés. No tengo. No, yo quiero hablarte y presentarte a Moisés, del cual la Biblia habla, de aquel hombre que Dios escogió, aquel hombre que dice que fue sacado de las aguas de allá del Nilo. Él, aunque creció en el palacio con Faraón, él tenía 2 hermanos más, y uno de ellos se llamaba Aarón, que más adelante lo encontramos como el sacerdote. Y además de eso tenía una hermana llamada Miriam, que también es conocida comúnmente como María. Ellos, en un momento determinado, les entró celos. Y ahí en Gálatas dice celos. Y de tal manera que ellos tenían celos en contra de su hermano Moisés. Y no solamente eso, que después de la palabra celos aparece iras. Y ellos estaban tan airados en contra de su hermano Moisés. Y no solamente eso, también estaban dividiendo al pueblo de Israel. Y también se convirtieron en aquellos que acusaban a su hermano, de tal manera que Dios se enojó contra ellos, que les dejó caer lepra para que ellos aprendiesen. Y después le dijeron: no, hermano, ahora sí entendemos que Dios te llamó. Ahora órale al Señor para que nosotros seamos sanados. A veces nosotros nos ponemos a pelear contra quien no deberíamos de estar peleando. Y usted va a decir: pastor, pero no, esa es una naturaleza que hay en todo ser humano. Nos gusta el pleito. En un matrimonio, si no hay un pleito por una cosa, siempre se estará peleando por cualquier cosa, pero siempre alguien tendrá que pelear por algo. Es algo en la naturaleza humana. Y a veces, como nos gusta enojarnos por todo, hasta con las hormigas nos enojamos. Pero a veces entramos nosotros en todo eso. Por eso Pablo estaba hablando de que toda esa es nuestra condición espiritual. Por eso es que cuando yo veo realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que hay dentro del ser humano en el libro de Gálatas, yo me pongo a pensar realmente, digo yo, ¿qué tanto todo mi ser interior es verdaderamente espiritual? Pastor, porque alguien me diría, esto tiene que ver nomás con la iglesia, pastor. No, si no, pregúntele a algunos que no son cristianos, están que cada rato se agarran de los moños. No son cristianos, y como no son cristianos, se dan a golpe limpio. ¡Pah!
Y si no, viene el hijo y se enfrenta con el padre. Y no son cristianos. Pero también hay cristianos que también se dan un trancazo cristiano. Y también les llega la policía. Y no son cristianos los policías. También como le llega a aquel que no es cristiano, también le llega a los cristianos. Porque los cristianos mismos también caminamos en este mundo. Tenemos las mismas tentaciones. Estamos expuestos también a todo ello. Y muchas veces se nos olvida que a santidad nos llamó Dios. Dígale al que está a su lado, perdóname. Solamente dígale, perdóname. ¿Cómo que yo voy a pedir perdón? Si allá en el rancho grande de allá de donde yo vengo, allá soy yo el más grande y allá nunca yo voy a pedir perdón. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando sea su tiempo. No, yo no pido perdón. No pidas perdón, no te preocupes. Al altivo Dios lo mira de lejos. Pues sí, porque a veces uno dice, no, yo no debo de pedir perdón. ¿Cómo se va a poner a creer que yo voy a pedir perdón a usted? No pidas perdón. Y la puerta cada vez se cierra más. Nosotros cerramos la puerta de la gracia y la misericordia de Dios. Y el estado espiritual nuestro se nota. Se nota. Y eso es lo que empieza a suceder en cada uno de nosotros. Tercero y último aspecto, porque esta tarde no quería entrar un poquito más, pero me voy a quedar allí porque hay Santa Cena. Necesito entrar a un tercero y último. Hoy es tiempo de restablecer nuestro estado espiritual. Es día de fiesta, y es día de regalos, es tiempo de regalos, es tiempo de fiesta, pero también es el tiempo de restablecer nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque si allá hay una necesidad, mire, entre medio de todos ellos, de repente me quedé yo ahí a solas a un lado, cuando vi que la pastora de Las Vegas iba tras un hombre que llegó y me dijo, ¿con usted? Me dijo, ¿con usted? Sí. Le digo, sí, conmigo. Sí, con usted. Yo quiero que ore usted por mí. Y la pastora se le quedó viendo, porque seguro de la pastora ya había orado por él. Y se me quedó viendo. Y yo dije, algo trae. De que trae algo, trae algo. Y como pastores en estos trabajos hay que estar listos, porque también alguno te puede llegar a pedir una oración, como también te puede llegar a pedir que le des permiso para que él te dé un trancazo. Entonces hay que estar preparado para todo. Sí, y usted me va a decir ¿por qué? Sí, porque muchos de ellos andan endrogados. Muchos de ellos andan realmente, ellos están sobreviviendo. Y a veces cuando uno predica hay algo que a veces en el momento quizás no les parezca. Y como pastor, pastor, pero usted está hablando del pastor espiritual. Sí, como pastor espiritual también tengo que estar listo para cualquier cosa que se presente. Pero cuando el hombre se acercó y me dijo, y fijó sus ojos a mí, y me dijo, pastor, yo quiero que ore por usted, especialmente ore por mí. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Me dijo, mi familia se está desbaratando. Yo me reúno con todos estos que están aquí en este sector. Tengo muchos años de venir probando heroína. Ya perdí mi trabajo. Y mi familia también la estoy perdiendo toda. Y le dije, ¿y qué más?